con máster en bioética en la Universidad Complutense de Madrid. Él, además, tiene experiencia como médico en primaria, en urgencias, y como gestor durante unos años en la Dirección General de Calidad, Asistencia, Formación e Investigación en Murcia. Fundamentalmente su campo de investigación es la filosofía médica y la ética y la epistemología aplicadas a la biomedicina. Como cargos académicos y profesionales, él es coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Familia y forma parte del Comité Científico Asesor de la Sociedad Española de Bioética Fundamental y Clínica. Y es miembro del Comité de Ética Asistencial del Área Sexta de la Vega de Segura. Es un activista también social y él es presidente nacional de la Plataforma Ciudadana No Gracias, que es una organización civil independiente por la transparencia, la integridad y la equidad en las políticas de salud, la asistencia sanitaria y la investigación biomédica. Él es vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Murcia y miembro fundador de la Red Ciudadana de la Salud en la región de Murcia. Yo, creo que le conocí en unas jornadas en Murcia, cuando él era director general. Él no se acuerda, pero yo, claro, sí me acuerdo de él. Yo, fundamentalmente, hace poco le escuché en su comparecencia en el Parlamento andaluz, en la ponencia sobre la Ley de Sostenibilidad, y me impactó como una persona en 15 minutos tiene que fajarse ante sus señorías para trasladarle lo que le ha pedido, lo que le han pedido, ¿no? Un diagnóstico y posibles soluciones, ¿no? Él diagnosticó el sistema sanitario como que padece una elefantiasis. Sí, no es que tenga una enfermedad inflamatoria que afecta a extremidades inferiores y genitales, sino que él definió el diagnóstico del sistema sanitario como aquejado por 8 elefantes difíciles de domar, ¿no? Algunas de sus perlas que le he escuchado es, por ejemplo, cualquier incremento del presupuesto no consigue mejorar el nivel de salud. Bueno, lo hemos escuchado también. Tenemos mucha tecnología y poca sabiduría. A los calidólogos hemos descubierto que la calidad nos va a traicionar, nos está traicionando. Hay una traición de la calidad y que debemos desinvertir en sanidad para invertir en salud. Bueno, esas son algunas de las perlas que sirva de introducción, pero él nos va a contar su diagnóstico y algunas de las recetas. Te avisaré, son 40 minutos, para luego hacer alguna pregunta, yo te aviso cuando falten 5 minutitos. Muchas gracias, Javier. Bien, muchas gracias. Bueno, pues... Sí, hola. Buenas tardes, muchas gracias, Jesús, por la presentación. No soy profesor de nada y desde luego para mí es un honor poder estar aquí, que me hayáis invitado. Un placer compartir con vosotros algunas reflexiones que son bien sencillas y desde luego estar con personas que están mucho más cualificadas que yo, como José Ramón, como Beatriz, como Sergio, que van a hablar después de mí, que creo que son las personas importantes. Yo me he centrado en la ponencia, en el título que me propusieron, que era Sistema Nacional de Salud, recetas para después de la crisis, y pensando qué decir que pudiera estar a la altura de lo que dirán mis compañeros después, que seguro que va a ser mucho más jugoso. Me acordé de un artículo que vosotros recordaréis también, de un economista que a mí me parece un economista que dice las cosas muy claras en El País, en 2012, se llamaba Sanar la Sanidad, Enrique Costas Lombardía, que conocéis todos, y que yo sintetizaría en 5 conclusiones. La primera que decía Enrique era que nuestro sistema de salud nunca ha sido viable y que siempre se ha pagado con impuestos más deuda. La segunda idea es que no está claro que nuestro sistema esté relativamente infrafinanciado. Enrique Costas piensa que, en general, o al menos en esa época, el sistema de salud español estaba financiado con suficiente presupuesto público, al menos a la altura de nuestra riqueza como país, y que el problema no es tanto el dinero que tenemos para financiar la sanidad, sino las necesidades, que siempre son más exigentes que los presupuestos que tenemos para financiarlas. 3, que las sucesivas reformas no han sido estructurales y, por tanto, no han conseguido cambiar la tendencia. 4, que la crisis financiera no es la causa de los males del sistema de salud, sino lo que los ha puesto en evidencia. Y 5, que hacen falta reformas Big Bang, hacer lo que se tiene que hacer y nunca se ha hecho, que es afrontar
con recursos limitados una demanda médica sin límites naturales. Esto lo escribía Enrique Costas Lombardía en 2012 y yo tengo muchas dudas de que desde entonces, en estos 6 años en los que algunos dicen que hemos salido de la crisis, se haya hecho alguna reforma Big Bang, como decía Enrique. Como expresa muy bien José Ramón Repullo, viviendo en la parte plana de la curva de rendimientos, podemos hacer 2 cosas: o derrochar el dinero si hacemos más de lo mismo, pero también estrangular el sistema con recortes lineales y brutales. En esto sigo al maestro. En esta escala, en esta gráfica que conocéis de rendimientos decrecientes, y como sabemos, y simplificando, las recetas de la derecha han sido aplicar recortes indiscriminados que han ido contra recursos básicos como el Sistema Universal de Salud, o con reformas orientadas por el mercado, o con copagos que eventualmente pueden disminuir algunas partidas presupuestarias, pero que sabemos que han atentado contra algunos valores de nuestra sociedad, como la equidad y la accesibilidad o la universalidad, y que desde luego probablemente están teniendo un coste en términos de salud para la población, un coste que lamentablemente nuestro gobierno no va a evaluar en todo su contenido. Las recetas de la izquierda, sobre todo cuando no gobierna, es vamos a crecer en la parte plana de la curva. Mientras sigue esta pseudo retórica sobre cuáles son las reformas que necesita nuestro sistema de salud, los hechos se van imponiendo. En este informe de Comisiones Obreras relatan cómo desde 2011 hay un déficit presupuestario de nuestro sistema público de 28.700 millones de euros. Mientras tanto, el Gobierno se sigue comprometiendo, a pesar de este déficit, con las autoridades europeas en seguir reduciendo la partida del presupuesto público destinado a financiar el Sistema Nacional de Salud. Por supuesto, garantizando que algunos de los interlocutores más importantes, como es la industria farmacéutica o tecnológica, tengan su parte de la tarta, y que esta reducción en los presupuestos no vaya en tecnologías o medicamentos, sino en otros valores, como por ejemplo seguramente los recursos humanos o la atención primaria o la salud pública, que es quien va a pagar el pato de esta reducción drástica que está planteando el Gobierno, a pesar del déficit acumulado que tenemos. Es decir, como decía Tony Judt, aplicado a los sistemas de bienestar, lo mejor que podemos hacer para defender la sanidad pública es nada. Siguiendo un poco la doctrina del shock que también explicó Naomi Klein en este libro, no haciendo nada estamos haciendo que las tendencias sigan su curso y se justifiquen las reformas liberales. Vamos a normalizar que se haya cambiado el sistema universal, hemos aceptado que las reformas estén guiadas por el mercado, nos parece inevitable trasladar los costos a los usuarios, asumimos limitaciones implícitas de innovaciones disruptivas, y desde luego el déficit que se sigue acumulando lo único que hace es justificar más recursos. En este asunto de las pseudo-reformas y esta retórica política, desde luego la izquierda parece atrapada en viejos esquemas, está más a la defensiva con un discurso general antirrecortes en el que se siente relativamente cómodo, mientras la derecha da una imagen que para muchas personas es más atractiva, es menos conservadora, un discurso sustentado en la libertad, la responsabilidad individual, la capacidad de elección, el mercado, la eficiencia, la austeridad, y además siempre de la mano de la innovación tecnológica y científica. En todo caso, la izquierda, o al menos el PSOE, para que no parezca que no están a favor de la ciencia, ha puesto en marcha una vergonzosa, desde mi punto de vista, comisión de investigación, de debate en el Senado sobre medicina de precisión, como si este fuera el gran problema del sistema público español, saber qué vamos a hacer con la medicina de precisión. Yo, después de esta reflexión de Enrique Costas Lombardía, quizás me atrevería a decir que el título podría ser cambiado. Sería más bien Sistema Nacional de Salud, recetas para la crisis. Y si fuéramos más específicos, sería Sistema Nacional de Salud, recetas para el shock. Seguramente los contertulios, las personas que van a venir después de mí, hablarán de algunas reformas Big Bang necesarias para el sistema. Orientar la atención primaria, un buen gobierno, independencia profesional, evaluación de las tecnologías, etc. Pero creo que tenemos que hacer caso a lo que Enrique Costas decía en su artículo, donde señalaba claramente dónde cree él que está el problema, y que yo comparto. Él hablaba de este consumo sanitario que galopa avivado por la tecnología, por las expectativas de los ciudadanos y por una demanda médica sin límites naturales. Parece que el problema es la tecnología. Y en esto coincide con Daniel Callahan, que es un bioticista y filósofo americano que yo admiro profundamente. En este libro, que es muy recomendable, del 2009, identificaba la tecnología como el gran problema de los sistemas de salud.
por dos causas. Primero, porque es causa y efecto. Es causa porque la tecnología supone el mayor generador de expectativas en la sociedad, los políticos y los profesionales. Y es efecto porque las tecnologías son el principal razón del incremento presupuestario y la ineficiencia. Y la segunda razón es que las tecnologías están determinando el desempeño del sistema de salud y de la medicina. Así que, desde mi punto de vista, si hay una tarea pendiente y algo que yo puedo aportar a estas jornadas, es una reflexión crítica sobre el papel de las tecnologías para el desarrollo tecnológico en general para la actividad sanitaria, y esto es a lo que voy a dedicar los siguientes minutos. Es curioso que en un sistema básicamente centrado en la utilización intensiva de tecnología no exista una reflexión filosófica sobre la tecnología. Lo lógico sería que nuestro sistema tuviera en primera línea de debate qué significa la tecnología para cualquier sistema y desde luego qué significa para el sistema de salud. Pero este debate no existe en absoluto. No hay una reflexión sobre la tecnología, una reflexión profunda, filosófica sobre la tecnología. Y yo creo que eso se debe a 4 razones. La primera, porque nos faltan herramientas, o al menos no apreciamos las que tenemos. Hay maneras de ver las cosas que es microscópica cuando analizamos lo muy pequeño o telescópica cuando analizamos lo muy grande. Desde luego las tecnologías no vamos a poder evaluarlas con la visión microscópica, entendiendo por ejemplo cómo funcionan los antivirales de acción directa para erradicar la hepatitis C, aunque sin duda son unos mecanismos fascinantes, pero no nos van a permitir tener una visión de conjunto. Tampoco la visión telescópica, que desde luego nos dice que hemos avanzado en las últimas décadas, en los últimos decenios, en las últimas centurias. La sociedad ha progresado y en gran medida ha progresado porque hemos tenido tecnología biomédica y hemos tenido una ciencia médica que ha ayudado a que en general el mundo esté mejor ahora que hace 200 años, no cabe ninguna duda. Pero para analizar las tecnologías nos hacen falta otro tipo de herramientas, lo que algunos autores llaman herramientas macroscópicas, que son las que nos permiten analizar lo complejo. Y para analizar lo complejo, yo creo que tenemos 2 instrumentos. Uno es la filosofía, lo narrativo, lo cualitativo, las políticas. Y si yo tuviera que elegir a un autor que hizo un diagnóstico absolutamente clarividente de qué estaba pasando con las tecnologías hace 40 años y que es absolutamente vigente, ese autor se llama Ivan Illich. Es un autor que yo creo que debemos recuperar necesariamente. Fijaos, Ivan Illich enunció un principio que llamó contraproductividad. Decía que pasado un punto de saturación, las tecnologías se convierten en una empresa que es contraproducente. Las herramientas pasan a medios, de medios a fines, y frustran la posibilidad de obtener los fines. Es decir, el propio funcionamiento de la institución despoja a la sociedad de aquello que había sido el propósito de esa institución. La causa de esta contraproductividad no es un problema de error técnico, no es un problema de que se estén utilizando mal las tecnologías, sino que pasado ese punto de saturación, esas mismas tecnologías consiguen destruir las condiciones para la acción autónoma y para el progreso social. Ivan Illich decía que esta contraproductividad se expresa en 3 formas de iatrogenia. La primera es clínica, un daño directo de las intervenciones médicas en los ciudadanos. La segunda es social, es el efecto inhabilitante de la medicina o de las tecnologías médicas sobre la capacidad de resiliencia de las comunidades. Y emplea una frase genial, cuando las casas se vuelven inhóspitas. Y la tercera es la iatrogenia cultural, esa destrucción de las capacidades individuales para reaccionar de manera personal al dolor, a la enfermedad o a la muerte para enfrentarse a lo inevitable. Desde luego, dependiendo de qué herramienta elijamos, microscópica, telescópica o macroscópica, la respuesta a esta pregunta, si la tecnología biomédica es contraproductiva, va a ser distinta. Pero desde mi punto de vista, con herramientas macroscópicas, tendríamos que hacer un análisis sincero. Solamente teniendo en cuenta las iniciativas que en las últimas décadas tienen que ver con cómo podemos evitar el daño del diagnóstico, cómo podemos evitar el daño de las intervenciones innecesarias, cómo podemos evitar el daño de medicalizar todos los aspectos de la vida, las enormes cantidades de iniciativas nos están hablando de que hay un problema que está siendo severo. El título del último libro de Gilbert Welch, Menos medicina es más salud, o los datos de los aspectos que tienen que ver con la seguridad de los pacientes, que dicen que en Estados Unidos los problemas de seguridad en relación con las intervenciones sanitarias ya son la tercera causa de muerte. Desde luego nos hablan de que la iatrogenia clínica se está produciendo en nuestro sistema. Y también iatrogenia social, esta capacidad de resiliencia de las comunidades se ve afectada
porque los presupuestos no van a políticas que realmente mejoren la salud de las poblaciones. Fijaos que, como sabemos, menos del 10% de variación de los resultados en salud se debe a los cuidados médicos, pero se lleva el 90% del presupuesto que tienen las comunidades para mejorar la salud de las poblaciones. Esto significa, como dice Donald Berwick, que se está produciendo una confiscación. Fijaos bien lo que estoy diciendo. El sistema de salud está confiscando la riqueza de las naciones para conseguir que las sociedades progresen, para conseguir que las sociedades consigan ser resilientes ante las adversidades del propio sistema o las que sufren las personas. A mí me parece una manera obvia de iatrogenia social esta acumulación de tecnologías que acaba confiscando, porque nos cuesta mucho dinero, la riqueza de las naciones para que esas naciones progresen. Y por último, la iatrogenia cultural, esa pérdida de autonomía de los sujetos, que debido a esta sobredosis de tecnologías acaban generando unas creencias irracionales, como las que enunció Callahan, esa tiranía de la salud, esa creencia de que solo se puede conseguir buena salud si la medicina sigue mejorando, la tiranía del riesgo, esa certeza por parte de los ciudadanos de que es posible eliminar todos los riesgos para la salud, o la tiranía del perfeccionamiento, ese convencimiento por parte de la población de que cualquier enfermedad está causada siempre por un accidente biológico que tiene un tratamiento específico y que por tanto se puede evitar. Irónicamente, Daniel Callahan dice en su libro: en este paradigma, aunque viviéramos 150 años en el actual modelo, las consultas seguirían llenas, las listas de espera aumentando y los pacientes buscando afanosamente más salud. Es una espiral autorreforzante porque utilizamos tecnología para solventar los problemas que genera la tecnología. A esto es a lo que Iván Illich llama némesis médica. Némesis es la diosa griega que castigaba a los seres humanos por su desmesura. Bien, con herramientas macroscópicas, como vemos, el panorama con las tecnologías es bien distinto que si utilizamos solo microscópicas o telescópicas. Pero además de la filosofía, hay otra herramienta que quiero comentar con vosotros, es la historia de la ciencia, que nos va a permitir contextualizar qué ha pasado con la ciencia biomédica en estos 3 siglos después de la revolución científica. Como sabéis, la revolución científica que ocurrió en el siglo XVII se basa en el empirismo de Francis Bacon y en el racionalismo de Descartes. Estas dos conceptualizaciones permitieron que la ciencia pudiera, liberarse de las ataduras espirituales o humanas que estaban, haciendo que no pudiera hacer una contribución neta al conocimiento. Y fueron fundamentales para que pudiéramos explicar la naturaleza en términos no teológicos. Es decir, la física de Newton nos explica el universo donde no es necesario Dios, y desde luego la teoría de la evolución de Darwin nos explica la biología sin que sea necesario Dios. Esto fue tremendamente importante. La medicina, como sabéis, llegó tarde a la revolución científica. En realidad, hasta bien entrado el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos avances científicos significativos basados en esta revolución científica. Y después de la Segunda Guerra Mundial se produce lo que James Lafanu llama la revolución, la edad de oro de la biomedicina, donde se producen enormes avances científicos y tecnológicos que cambian drásticamente el curso de muchas enfermedades. Había razones para el optimismo. Parece que en medicina estaba funcionando el paradigma de la ciencia moderna. Y desde luego esto hizo que los médicos y que los sanitarios y que la sanidad y la medicina se vinieran arriba. A finales de los años 80 la medicina está en el top de la sociedad. Es la institución que más poder social tiene, que más poder científico tiene y que más poder económico tiene. Lo que pasa es que como la medicina llegó tarde a la revolución científica, también ha llegado tarde a la reflexión epistémica científica, que otras ciencias ya han asumido desde principios del siglo XX. Porque la ciencia moderna es una ciencia reduccionista basada en la especialización, es una ciencia simplificadora que ha separado netamente hechos y valores, es una ciencia mecanicista que utiliza la lógica de la causalidad lineal. Y como nosotros llegamos tarde a la ciencia, a esta ciencia reduccionista, hemos llegado también tarde a su crítica. Somos unos fanáticos conversos, somos los últimos positivistas, los últimos que seguimos creyendo en el régimen de los hechos. Ninguna otra ciencia sigue haciéndolo. Y por tanto tenemos una inmadurez epistémica que está en el fondo de esta confianza ciega que seguimos teniendo en la tecnología. Este artículo está publicado hace 2 semanas en el New England y empieza a avanzar un cambio de paradigma también en la medicina.
Este es el largo arco del reduccionismo en medicina, que va de la persona enferma a los órganos y tejidos, a los microbios de las lesiones celulares, a las lesiones moleculares, y que ahora tiene que dar un paso más, pero no va a ser por primera vez un paso reduccionista, va a ser un paso holista. Esto es algo inédito en la historia de la ciencia. Por primera vez, el siguiente paso no es reduccionista, va a ser holista. Los autores le llaman el nuevo holismo posgenómico, porque hemos visto las limitaciones que esta ciencia tiene para seguir solucionando los problemas, al menos en el terreno de la salud. Ya no son, hemos visto que los genes no pueden explicar las enfermedades, solo algunas pocas, pero no la mayoría de ellas. En cambio, sí, la interrelación de los genes con el ambiente, incluyendo en el ambiente los aspectos sociales, políticos, relacionales o psicológicos, van a ser importantes en la determinación de las enfermedades o en la selección de sus abordajes. De esta manera, desde mi punto de vista, este nuevo paradigma que ahora mismo estamos viendo va a recuperar algunas disciplinas como la medicina de familia, que nunca renunció a este holismo clínico, a este paradigma de la ciencia de la complejidad que debemos aplicar a la medicina. Y nos va a permitir explicar, por ejemplo, la paradoja de la atención primaria, que Sergio Minué cuenta muy bien en su blog. Sabéis que esto consiste en que cuando se compara el desempeño de los médicos de familia con los especialistas para enfermedades aisladas, enfermedades específicas, el desempeño de los especialistas es mejor que el de los médicos de familia. Pero cuando se compara el desempeño de la atención primaria dentro de un sistema con un sistema basado en la atención especializada, el desempeño es mejor cuando hay medicina de familia. Y desde mi punto de vista tiene que ver con esta ciencia de la complejidad, porque la medicina de familia es capaz de asumir y de introducir en la toma de decisiones factores que la medicina especializada no está introduciendo, sencillamente porque es hija de esta medicina reduccionista. En esta editorial hablan los autores que esta tendencia natural a simplificar problemas, focalizando la atención en componentes fácilmente conceptualizables y medibles, lleva a actuar de forma dañina sin pretenderlo, pasando por alto lo que se vería con claridad desde una perspectiva más lejana que muchas veces y más global, que es la que tiene la medicina de familia. Por lo tanto, vemos que las herramientas que elijamos para analizar el problema de la tecnología son importantes. Utilizando la filosofía nos damos cuenta de que la medicina tecnocientífica está siendo contraproductiva y atrógena. Y utilizando la historia de la ciencia podemos ver que la tecnociencia que ahora mismo nos domina va a ser integrada por una nueva ciencia de la complejidad que desde luego nos tiene que hacer cambiar muchas ideas. Bien, la segunda razón por la cual no hablamos de tecnología en medicina es porque consideramos que son neutrales, que son solo un instrumento. Fijaos, nosotros el cuchillo lo podemos utilizar para matar o para comer. Depende de lo que hagamos con el cuchillo, pero el cuchillo es neutral, no es bueno ni malo. Esto lo que hace es que reduce el problema de las tecnologías a un problema de medios fines. Es un problema técnico con las tecnologías y en su utilización es un problema técnico de indicación y quizás de evaluación. Y además tenemos la red española de agencias de evaluación, con lo cual bastantes problemas están solucionados. El problema es que no existe, como Callahan bien determina, o no ha existido, ni creo que existirá, ningún país, región, ningún sistema de salud que encuentre una táctica definitiva para solucionar los problemas relacionados con el coste incremental de las tecnologías desde un punto de vista técnico. No va a existir, no lo vamos a encontrar. Por muchos problemas, desde luego hay problemas técnicos en la evaluación de tecnologías. ¿Quién la paga? Cómo contamos, cómo valoramos la innovación agregada, o siempre los resultados ambiguos, el sueño del sí o el no, desde luego con las tecnologías no lo vamos a encontrar. Pero hay otros problemas que son más epistémicos o más generales, que tienen que ver con la selección de los límites que valoramos para medir el coste-beneficio de las tecnologías, o cómo monetizamos valores que no son mercantiles. En definitiva, tienen que ver con los límites de la racionalidad utilitarista, que son unos límites que tienen que ver con que es una racionalidad débil. Estos autores hablan de que la evaluación de las tecnologías hoy en día puede considerarse un mero intento de revestir de objetividad y de verdad científica un proceso que no es nunca neutral, donde la solución a su limitada efectividad no requiere mejor metodología de análisis, sino aceptar que la evaluación de tecnologías es un proceso político y, por tanto, que es necesario introducir herramientas antropológicas, sociales, culturales, etc. Bien, la tercera razón por la cual no deliberamos, no reflexionamos sobre tecnología es que consideramos que las tecnologías no son estructurantes. ¿Por qué vamos a necesitar reflexión sobre algo que utilizamos de vez en cuando, coyunturalmente, cuando hace falta? Bien, en esto también
tenemos que impugnar esta idea. Las tecnologías son estructurantes, claro que son estructurantes, y para ello también nos vienen bien autores que son contemporáneos de Ivan Illich, como Langdon Winner, un filósofo de la tecnología que creo que todavía trabaja en el MIT, y que hablaba de que las tecnologías no son simples medios para la actividad humana, sino que también son poderosas fuerzas que actúan para modelar dicha actividad y su significado. Neil Postman, que escribió este libro a mediados de los años 90, Tecnópolis, hablaba de que el uso de las tecnologías está determinado en gran medida por la estructura de las tecnologías, que la función sigue a la forma. Es otra manera de decir que si solo tienes un martillo, verás cada problema como un clavo. Fijaos que decía Ivan Illich que efectivamente cuando pasamos cierto límite en la intensificación de la utilización de tecnologías se instaura un consumo obligatorio de la mercancía, porque atrofiamos las capacidades para encontrar esa salud, en nuestro caso, con otras herramientas. A esto Ivan Illich le llama monopolio radical y lo diferencia del monopolio tradicional, para que lo entendáis. El monopolio tradicional es si solo tuviéramos Coca-Cola entre las bebidas azucaradas y el monopolio radical es si solo tenemos bebidas azucaradas entre todas las bebidas. Es sustancialmente distinto. Las consecuencias de tener un monopolio radical como tenemos hoy en día con las tecnologías en biomedicina son muchas. Yo solamente os traigo dos. La primera, que no quería dejar de decir, es que hay una incapacidad de las personas para buscar salud mediante otros caminos distintos a los tecnocientíficos. Y además, porque el monopolio radical persigue esas alternativas. Fijaos, yo aquí traigo el ejemplo del observatorio de la Organización Médica Colegial contra las pseudoterapias, contra las pseudociencias y contra el intrusismo. Esto me parece que es un mensaje absolutamente contradictorio. Estamos intentando empoderar a los ciudadanos para que busquen soluciones no tecnocientíficas para encontrar salud, y cuando utilizan instrumentos como el Reiki, el psicoanálisis, el mindfulness, decimos que esas son pseudociencias y que ¿qué hacen utilizando esas? Es decir, es un mensaje como: quiero que busques caminos distintos a los biomédicos tecnocientíficos para conseguir mejor salud, pero te voy a crujir como elijas terapias que no estén basadas en la tecnociencia. Esto es absolutamente contradictorio y desde mi punto de vista es un cientificismo absolutamente antidemocrático, que va contra los derechos fundamentales, así lo digo de claro. Por supuesto que hay causas y hay razones para perseguir algunas estafas que van contra la salud de las personas, que les engañan en cómo sanar el cáncer, pero son extremos. Nos estamos encontrando ahora mismo con una especie de cruzada contra cualquier herramienta que utilice un ciudadano libremente e informado que le procura salud. Y la salud, como sabemos, es un concepto profundamente personal y subjetivo. La segunda consecuencia de este monopolio radical es que la tecnología acaba fijando unos patrones de funcionamiento que finalmente percibimos como inevitables. El ejemplo típico es el coche. El coche es una tecnología que empezó hace 60 años y que ha estructurado nuestras vidas. Define perfectamente cómo son las ciudades o cómo son nuestros paisajes debido a que están llenas de carreteras. Una tecnología acaba pareciendo inevitable, porque lo que pasa después solo puede solucionarse con esa tecnología que fue la que inició todo el ciclo. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. No sé cuánto tiempo llevo, Jesús. 10 minutos, yo creo que acabo. 10-12, vale. Siento ir tan rápido. Siempre me dicen que pongo muchas diapositivas y me parecen pocas a mí, Pero también siempre dejo las diapositivas porque creo que las diapositivas merecen, no sé si las mías, pero en general, una segunda lectura que pues ayude un poco a reflexionar sobre temas que son necesariamente complejos. Bien, como os decía, os voy a poner un ejemplo de un patrón que se retroalimenta. Tiene que ver con el tratamiento del cáncer avanzado. Fijaos, como sabéis, la mitad de los pacientes que diagnosticamos de cáncer tienen un cáncer avanzado cuando los diagnosticamos. Y hoy en día, con los nuevos antineoplásicos, la mayoría de los pacientes con cáncer avanzado reciben antineoplásicos hasta bien cerca del momento de su muerte. El 40% de los quimioterápicos son utilizados 3 meses antes de la muerte del paciente y el 25% de las personas tienen un quimioterápico en el último mes de vida. ¿Por qué se está produciendo esto? Kurt Davis, que es una socióloga de la medicina, habla de que hay varias razones. Una de ellas es que hay una enorme inflación de antineoplásicos. Ahora estamos llenos de nuevos antineoplásicos. Esto hace que dé la sensación de que hay nuevas innovaciones, pero lo que hay son novedades que, como sabéis, son bien poco eficaces. El 59% de los nuevos antineoplásicos son Me-Toos, parecidos a los antiguos. Sabéis que solamente 1 de cada 3 llegan al mercado con resultados de efectividad real, es decir, que mejoren la supervivencia o la calidad de vida de los pacientes. Y los que mejoran la supervivencia lo hacen de una manera bien escasa, entre 2,1 y 3,4 meses.
Sin embargo, hay unas enormes expectativas porque es verdad que las vías que se están estudiando son realmente promisorias y son apasionantes en muchos casos. Y cuando aparece un nuevo antineoplásico se vende una nueva vía terapéutica como la solución definitiva contra el cáncer y hay una enorme presión social para que esas tecnologías sean aplicadas en momentos en los cuales los pacientes evidentemente están cerca de la muerte y en muchos casos pues, se buscan soluciones desesperadas. El problema es que cuando analizamos agregadamente esta tecnología, que como veis se está utilizando cada vez más por muchos motivos, no exactamente relacionados con su efectividad, pero cuando analicemos su efectividad vemos que los pacientes que utilizan quimioterapia paliativa, como le llaman los oncólogos, no viven más que los pacientes que optan por tratamientos de soporte. No solamente no viven más, sino que viven con peor calidad de vida debido precisamente a la tecnología, debido precisamente al antineoplásico. Pero no solamente viven lo mismo con peor calidad de vida, debido directamente a la tecnología, sino que mueren peor. Se ha visto que los pacientes que están con un antineoplásico, cuando llegan al sistema, el sistema interpreta que tiene un tratamiento activo y entonces es más agresivo con ese enfermo. Son pacientes que mueren con reanimaciones invasivas, con sondas, que mueren en la UCI, que tienen cuidados paliativos menos tiempo y que en definitiva no tienen una muerte digna, sencillamente porque llevan una tecnología que teóricamente tiene que servir para que estén mejor, no peor. Yo creo que hay un punto de inflexión a finales de los años del 2016 cuando una editorial en el British Medical Journal, y luego han aparecido muchos otros, habla claramente de que hay demasiada quimioterapia. El entusiasmo injustificado por los tratamientos contra el cáncer tiene un costo enorme, financiero, sí, pero también personal. En términos, ¿qué significa esto para los pacientes con cáncer en España? Bueno, pues esto significa un auténtico problema de salud pública, porque el cáncer es la segunda causa de muerte de los españoles. Y con estas cifras es muy probable que 45.000 españoles todos los años reciban quimioterapia hasta los últimos meses de su vida. En términos económicos es un enorme dispendio. Fijaos que aproximadamente gastamos un 12,2% de nuestro presupuesto en farmacia en antineoplásicos. No hay ninguna otra área terapéutica que gaste tanto dinero como la oncología. Esto significa en España, en el año 2015, que gastamos 2.500 millones. Y si atendemos a esta reflexión que hemos hecho, es probable que la mitad de este dinero sea tan inútil como inclemente. Mientras tanto, ¿en qué investigan los poderes? ¿En qué investiga la industria farmacéutica? En antineoplásicos. No hay ninguna otra enfermedad, ningún área que sea tan útil. Pero fijaos, estos son los años de vida perdidos y esta es la investigación. Es desproporcionada. Investigamos mucho más de lo que necesitamos, porque hay otras áreas donde deberíamos investigar y donde no lo hacemos porque es menos rentable. Bien, por tanto, no se trata tanto de que haya una conspiración del capitalismo, sino que es un proceso social en el cual el conocimiento, la invención tecnológica y el beneficio corporativo se fortalecen el uno al otro formando patrones que se arraigan gracias al poder político y al poder económico. La cuarta razón por la cual no reflexionamos sobre la tecnología en medicina es que consideramos que la tecnología es un fenómeno autónomo. Fijaos, en esto no estoy de acuerdo con Jacques Ellul, que es un filósofo de la tecnología francés, que yo aprecio muchísimo porque es sumamente inteligente, pero él decía que la tecnología es autónoma, que evoluciona de una manera puramente casual, que es una combinación de elementos que no tienen ningún proyecto, ningún plan, que es un orden ciego. Fijaos que hasta Stanisław Lem, que lo conocéis como autor de ciencia ficción, hablaba de que hay una teoría evolucionista de la tecnología. Unas tecnologías sustituyen a otras porque se adaptan mejor al entorno. De hecho, algunos autores piensan que la tecnología está ayudando a que el ser humano evolucione como ser humano, porque está, digamos, sustituyendo el azar genético para conseguir mejorar nuestra especie. De hecho, el último fin ya deja de ser reparativo y empieza a ser perfectivo. Se trata de perfeccionar la raza humana con la tecnología. Sabéis que esta es la revolución transhumanista, que en último término pretende acabar con la muerte. Este es un bestseller francés de hace muy poquito tiempo que ha vendido millones de libros en Francia. Hay una universidad, la Universidad de la Singularidad, pagada por Google, que está investigando en cómo acabar con la muerte. Desde luego, esto es como un polo de atracción. Mientras la ciudadanía sigamos transmitiendo que vamos a ser capaces de acabar con la muerte, la gente va a querer más tecnología, porque la gente no quiere morirse, ¿no? Bien, este es un modelo de progreso infinito. Es una visión abierta, positiva, no predecible, no controlable del avance médico, de la innovación tecnológica y de la mejora de la calidad, que no explicita sus fines y que no acepta que existan limitaciones. La tecnología no la ponemos en duda, porque está al servicio del progreso, esa gran palabra. ¿Por qué tendríamos que reflexionar sobre un fenómeno que es positivo,
que obedece a una dinámica además que no es controlable. Este es un determinismo tecnocientífico, el asumir que la innovación tecnológica es inevitable e independiente del contexto social, cultural o político. Asumir que el progreso técnico es un fenómeno casi natural y por tanto está sometido a leyes que no son controlables ni social ni políticamente. Y por tanto, incluso asumir que cualquier intervención política o social sobre el sistema de innovación tecnocientífico solo puede responder a fines políticos que van en contra del progreso, que van en contra de la innovación. Esto lo que hace es vacunarnos con que podamos poner inteligencia social en la evaluación de las tecnologías porque nos van a acusar inmediatamente de ir contra el progreso. No, fijaos, hay muchas palancas de la tecnología. El individualismo, el hedonismo, el consumismo, la pérdida de credibilidad de las grandes narraciones. Pero hay una fundamental. La tecnología no es autónoma hoy en día. La tecnología tiene unas fuerzas productivas detrás, que son las fuerzas productivas del capitalismo, de la lógica del beneficio. Y esto ha hecho que a principios de los años 80 se haya producido la primera revolución científica que no ha tenido que ver con una nueva invención o con una nueva hipótesis. Ha tenido que ver con un nuevo contexto de la generación de conocimiento. Esto lo llama Javier Echevarría la revolución tecnocientífica. Es una revolución científica porque ha cambiado la ciencia de una manera radical. Han cambiado los objetivos de la ciencia, han cambiado los modos de organización de la investigación, han cambiado los criterios de valoración de los resultados, sencillamente porque hemos introducido en el contexto de generación de conocimiento los valores del capitalismo. Como sabéis, a principios de los 80 hubo una gran revolución política, no solamente científica. Y este nuevo contexto pues tiene unas características muy claras. Lo primero es una preponderancia de la iniciativa privada sobre la gubernamental o sobre la académica que definía el paradigma anterior. Lo segundo es una innovación encerrado, en lugar de la cooperación, que es muy necesaria. Lo tercero es que los retornos están basados en el monopolio. Lo cuarto es que es muy importante el marketing en toda la cadena del conocimiento para poder sacar el beneficio máximo durante los años que el monopolio protege esas patentes. Ya no son las ventajas objetivas de los productos los que hacen que se vayan vendiendo, sino que es la capacidad del marketing para vender ese producto. Y lo quinto, sexto, es la necesidad de beneficios en el corto plazo porque son empresas financiadas por capital riesgo que desde luego no tienen tiempo que esperar. Fijaos que en este libro de la Universidad de Arizona, de una organización que se llama Consorcio por la Ciencia, la Política y los Resultados, hacen una crítica durísima a la ciencia que se ha generado en este contexto. Estamos ante una verdadera crisis de la ciencia, que es mucho más grave en biomedicina que en otros contextos. Sencillamente porque en biomedicina hay más intereses económicos que en otros contextos. Ellos hablan que la conclusión es que el problema con la tecnociencia no necesita mejores técnicas estadísticas, no necesita mejores incentivos o mejor regulación de las patentes, no necesitamos eliminar el factor impacto de las publicaciones para solucionarlo. No estamos ante una crisis aislada de reproducibilidad, de los mecanismos de revisión por pares o de la ciencia financiada con fondos privados. Nos enfrentamos a una crisis generalizada en el gobierno epistémico de la ciencia, algo mucho más grave. Y estos autores ponen como ejemplo la medicina. Y ponen el ejemplo de este artículo del Lancet de 2009 de Chalmers y de Glasgow, que hablaba que el 85% de los recursos que dedicamos a investigación son desperdiciados, no sirven para generar conocimiento útil. Que hablaban que la ciencia biomédica está en el último escalón de todas las ciencias, sencillamente porque es la ciencia donde hay más intereses económicos. ¿Por qué estamos en el último escalón? Porque tenemos más positivos en nuestros experimentos que en ninguna otra ciencia. Tenemos una verdadera crisis de innovación. Llevamos 40 años introduciendo medicamentos que no valen casi para nada, que son muy parecidos a los más antiguos. 1 de cada 10 de los medicamentos introducidos en los últimos 40 años tienen alguna ventaja para los pacientes. El resto son novedades, sencillamente, que no tienen ninguna capacidad de innovación. Tenemos un sistema que está generando un enorme desperdicio. Donald Berwick también definió como el sistema americano, que no se puede comparar con el nuestro, está desperdiciando entre el 20 y el 47% de su presupuesto. Y una gran partida, el 30%, en lo que llaman sobretratamientos, que son medicamentos, tecnologías o intervenciones sanitarias que no mejoran la salud de los pacientes. Por tanto, estamos... Wiener le llama ante un sonambulismo tecnológico, es decir, todos caminamos, profesionales, políticos, gestores y ciudadanos, sonámbulos y de buen grado a través de un proceso que está reconstruyendo las condiciones de la práctica clínica y de la investigación biomédica. Bien, los últimos 5 minutos para buscar soluciones y que no nos quedemos con una sensación demasiado melancólica. Seguro que el maestro Repullo pondrá esta gráfica que también le he plagiado, de que nos hace falta un salto en la función de producción de salud, ¿no? Una saya austeridad, reinvertir en políticas
sanitarias o no sanitarias, que desde luego son capaces de producir más salud que el actual paradigma, ¿no? Callahan habla de que el asunto no es que hayamos alcanzado el punto de máxima salud, sino que los problemas de salud que todavía tenemos son cada vez menos sensibles a las acciones médicas y a las prioridades actuales de nuestro sistema de salud, ¿no? Seguramente los ponentes que me sigan hablarán de priorización participativa, de razonamiento de desinversión, de buen gobierno del conocimiento y del sistema sanitario, de que es necesaria una nueva ciudadanía por la salud, de la necesidad de una reprofesionalización, de que hay que restablecer los fines. Y a mí esto me parece muy importante, porque desde Habermas sabemos que no hay ningún proyecto neutral, que en realidad el interés es el principio de la objetividad y que los fines de la medicina tienen un interés fundamentalmente emancipador, que para Habermas es el punto más elevado de la razón, que se aplica a aquellos conocimientos donde se articula teoría y práctica, ciencia, filosofía, hechos y valores, y ningún otro como la medicina. Y el interés emancipador de la tecnología y de la medicina tiene que ver con que queremos una sociedad donde sean posibles personas autónomas, libres de toda coacción y capaces de consensos a través de un diálogo reflexivo. Voy a acabar con Marina Garcés, que es una gran macroscópica. Y esto me va a llevar 2 minutos. Marina Garcés, en este libro absolutamente recomendable, que yo he traducido y he aplicado a la biomedicina, habla de que necesitamos una acción colectiva de rescate, que comience con un acto declarado de insumisión, un combate radical contra la credulidad respecto a los códigos y mensajes que la tecnología ha incrustado en el corazón de la medicina. Y Marina Garcés dice de la sociedad moderna, y yo lo aplico a la biomedicina, estamos en transición. Y ella genera 5 hipótesis de trabajo que yo comparto con vosotros. La primera hipótesis es que estamos obligados a la acción. No podemos mirar atrás buscando respuestas a un pasado siempre edulcorado, defensivo, nostálgico. Y tampoco podemos soñar con un futuro tecnoutópico. Pero la realidad de la tecnociencia y el daño objetivo a las personas nos obliga a poner el foco en el aquí y en el ahora, y no eludir nuestros compromisos como profesionales sanitarios y como ciudadanos. La segunda hipótesis es que lo humanístico es una posición epistémica. Fijaos, hay un mantra que dice, la medicina tiene que ser más humana, y parece que se podrá conseguir si cuidamos los aspectos relacionados con el trato, el cuidado, la comunicación. Pero ¿qué pasa si todas esas necesarias normas de cortesía y respeto se desarrollan mientras atendemos a una mujer operada de un cáncer de mama sobrediagnosticado? El verdadero problema humanístico está en cómo interpretamos y damos sentido al conocimiento. El movimiento por una asistencia más humana está aceptando tácitamente las imposiciones de una biomedicina tecnocientífica reduccionista, de una innovación sin enfermos, de una atención a la salud sin fines, de un conocimiento, en definitiva, deshumanizado. La tercera hipótesis, el sentido humano del conocimiento no se descubre, se construye. No podemos esperar que la tecnociencia nos dilucide qué es o no es emancipador. Ese es un reto antropológico, cultural, social o político. Marina Garcés dice, sabemos más acerca de la relación del saber con el poder que de la relación del saber con la emancipación. Cuarta, es necesario reintroducir en la biomedicina la continuidad entre la enfermedad y la cultura. La tecnociencia muestra un universo que no existe, está fabricado de modelos y de medias. Somos y enfermamos encarnados en una cultura. ¿Es capaz la medicina de reelaborar otros sentidos al encuentro entre enfermar y cultura? ¿Podemos volver a recuperar la pregunta sobre qué es enfermar y buscar una respuesta que no esté predeterminada? Que la biomedicina esté en transición significa que el sentido de lo que es enfermar está en disputa. Quinto, el progreso en biomedicina ya no es lo que era. La idea de que el progreso biomédico debe ser impugnado. Hemos confundido progreso con abundancia y ese es un pecado de desmesura que la diosa Némesis ya nos está haciendo pagar. Conclusiones. La reflexión sobre la tecnología y sus condicionantes es la tarea más importante que tiene la medicina hoy en día, desde mi punto de vista humilde. Para ello necesitamos herramientas macroscópicas que nos permitan entender la complejidad. La biomedicina ha superado ampliamente el punto de saturación en el que las tecnologías son contraproductivas y generan monopolios radicales que son claramente iatrogénicos. Los valores epistémicos necesarios para la revolución científica ilustrada, el reduccionismo, la simplificación y la causalidad lineal, son los mismos que están determinando sus actuales límites. Nos enfrentamos por primera vez a un avance científico que no es reduccionista, un holismo posgenómico que nos obliga a reconsiderar tanto los procesos de evaluación de tecnologías como el valor epistémico de disciplinas como la medicina de familia. Son necesarias reformas Big Bang, pero serán inútiles si no introducimos antes una reflexión sobre los fines de la medicina, sobre los fines de la ciencia y de la tecnología, sobre qué es conseguir la emancipación. Lo emancipador no viene predeterminado, tenemos que construirlo individual
y colectivamente. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Abel, por además la justeza al tiempo establecido, lo cual nos permite pues tener ahora unos minutillos también para facilitar la intercomunicación y las reflexiones de la audiencia, desde nuestra fila cero hasta cualquier persona que quiera preguntar, reflexionar o atreverse a filosofar sobre la tecnociencia, ¿no? Juan Luis. Aquí vienes con la petaquilla. Hola. Muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy espesa y muy densa para algunos de los que estamos aquí. Y bueno, aparte de lo positivo, que ha sido mucho de lo que ha tenido tu conferencia, me ha chocado un poco desde el punto de vista del movimiento ciudadano al que represento, el tema de que defienda de esta manera a la pseudomedicina y la pseudoterapia, porque cuando se le hacen críticas desde nuestros puntos de vista es porque se llamen medicina, no porque sea, digamos, algo a lo que pueda recurrir libremente una persona que está enferma o no está o quiere formar parte de esos recursos que le ofrecen. Y lo digo porque me parece un intrusismo. Prometen cosas que no están basadas en ninguna evidencia de ningún tipo. Detrás de ello también hay, igual que todo lo que he estado criticando, de unos intereses económicos a gran escala, pero ellos también los tienen. Y me parece a mí que decirlo así como lo has dicho es un poco que puede dar pie a confusión, porque en todo caso, en este caso, volveríamos hacia atrás en el tema de la homeopatía, de cosas por el estilo que pensamos que ha sido un fraude total, ¿no? De hecho, ellos intentan estar y dar cursos en las universidades para tener el aval científico, que luego dice y critica, ¿no? Y nada más, también te he oído decir que, pero bueno, luego como una contradicción, que decías que creemos que hay una conspiración de los mercados con el sistema sanitario, pero todo luego ha dicho que sí que tiene una injerencia por la implantación de las tecnologías y tal, y yo creo que sí que lo hay, que hay un nicho, los sistemas sanitarios públicos es un nicho de negocio y quieren ir a por él, y es el neoliberalismo el que está detrás de todo ello. Por lo demás, muy bien, con lo de la... Me voy a chupar toda la charla. Bueno, espera. No. Muy bien por lo de todas las cuestiones de reflexión sobre la biotecnología y todo esto, sobre quizá un despilfarro de los medios económicos, y sobre todo también porque la atención primaria puede ser algo central y un eje central de lo que nos saque de este atolladero en el que estamos. ¿Alguna palabra más? Nuestro amigo Torres, Paco Torres. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la conferencia. Creo que una de esas conferencias por las que yo al menos estaría dispuesto a pagar por venir a verla, escucharla, y me gustaría tener el placer de llevármela grabada para poderla escuchar más de una vez. O sea, creo que está llena de datos, llena de raciocinio, pero bueno, como todas las cosas, creo que tiene alguna pata que le falta. Y creo que tú, el mismo conferenciante, en algún momento determinado de tu intervención has dicho, pero bueno, y has hecho así con la mano, yo entrecomillado en la nota que he tomado, la conspiración capitalista. Y yo creo que eso tiene bastante más que ver con lo que el fondo de la cuestión que muchas otras cosas. Porque en estos días hemos visto cómo el cohete
más grande o con más fuerza que se ha podido fabricar en el mundo lo ha hecho una empresa privada. A mí me preocupa que la NASA tenga cada vez cohetes más potentes, pero me preocupa mucho más que lo tenga una empresa privada. Y el tema de la tecnología, pues es lo mismo. Es decir, la tecnología en sí es una herramienta, pues es el desarrollo de herramientas. El problema es quién controla ese desarrollo, quién controla la demanda. O la demanda no surge espontáneamente. La demanda surge cuando viene una empresa y le vende a un profesional, a un colega mío, le vende un equipo de radiodiagnóstico maravilloso, el último grito, y ese colega mío se encarga de decir en el hospital, oye, es que esto es mucho mejor. Y el sector público no tiene capacidad de competir en esa actualización constante de la nueva tecnología. Por lo tanto, el problema de fondo, para mí, sigue estando en quién realmente controla. Controla la tecnología, en definitiva controla los sistemas nacionales de salud. Si son las empresas farmacéuticas, si son las grandes multinacionales de la tecnología, y qué gobiernos permiten que eso suceda y qué gobiernos dicen, no, mira, el sector público lo va a controlar el sector público y también la demanda de la tecnología. No sé si me he explicado con claridad, a pesar de que tengo la garganta un poco fastidiada. Una última palabra y... Ah, perdón. Buenas tardes. Ya. Vale. Por eso. A ver, solo darte las gracias por la conferencia, porque empoderar de esta manera ya la atención primaria es muy importante. El FOAP, como grupo independiente y muy reivindicativo de profesionales, bueno, pues te lo agradezco. Se lo va a poner fácil, nos lo va a poner fácil a lo largo de esta tarde hacer comentarios, porque creo que es fundamental que entre los profesionales de atención primaria, ya no solo hablo de los médicos de familia, pasemos a la acción. Probablemente nosotros, más que quizás otros profesionales, sepamos lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la crisis sanitaria, hayamos aguantado demasiado todo, y hayamos aguantado demasiado todo a nuestras sociedades científicas, a nuestros colegios profesionales, a nuestra gerencia, etcétera. Entonces, bueno, voy a leerme además con muchísima ilusión el libro de Marina Garcés, porque el FOAP está haciendo acciones concretas y muy reivindicativas. Bueno, gracias por los comentarios y por las preguntas. En relación con las pseudoterapias, yo no defiendo las pseudoterapias, no prescribo homeopatía, ni creo que esté, por supuesto, basada en la ciencia, ni la recomiendo, ni recomiendo nada de esto a mis pacientes, ¿no? Lo que creo es que confundimos lo que es un abordaje científico de una enfermedad con lo que es intentar conseguir salud, que son cosas bien distintas. Una cosa es perseguir la salud, que es un valor, no es un hecho. Porque hay personas con diferentes niveles de enfermedades que tienen diferentes niveles de salud. Hay personas que tienen muchas enfermedades que se encuentran muy saludables, que son saludables. Y al revés, y eso lo vemos en atención primaria, personas que no tienen patologías y que están profundamente insanas porque se sienten así, ¿no? La salud es un valor no óptimo al cual tendemos y, por tanto, no viene definido por la ciencia. No viene definido por lo que yo considero que me está procurando esa salud. En un momento dado, desde luego, va a ser necesaria una intervención porque hay una enfermedad que está afectando claramente a mi salud. Pero en muchos otros momentos necesito otro tipo de intervenciones, ritos, rezos, creencias, que tienen que ver con esto, con el Reiki, con el Mindfulness, con que creo que la homeopatía, que es una sustancia diluida y que no tiene ningún efecto, me está ayudando. Eso es lo que yo digo. Lo que digo es que no podemos pretender que haya una sociedad que decida que lo único que puede procurar salud a las personas tiene que estar basado en la ciencia. Eso es una imposición ideológica. Y esto hay que dejarlo así de claro. Y, por supuesto, cuando yo digo esto me dicen, ya, y la gente que deja la quimioterapia por la homeopatía, bueno, yo les enseño esta charla, ¿no? Y les digo, cuidado con la quimioterapia. Pero vamos a poner otro ejemplo, que a lo mejor la quimioterapia no es el mismo. La gente que deja medicamentos efectivos, ¿no? Y lo dejan porque les engañan o porque les estafan. Eso es un problema penal. Eso es una estafa. Eso hay que perseguirlo penalmente. Están engañando. Pero eso no tiene que ver con lo otro. Es decir, me ponen un ejemplo extremo para justificarme todo lo demás. Creo que este es un poco el problema. Y el Observatorio de la Organización Médico-Colegial considera pseudoterapias
el psicoanálisis, considera pseudoterapia el mindfulness, considera pseudoterapias el reiki, que yo no sé qué capacidad de hacer daño tiene eso, ¿no?, a las personas. Yo me lo planteo, yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos. En respecto a la conspiración del capitalismo, no, fijaos, yo no creo que exista una conspiración. Es un proceso sistémico que se retroalimenta. No hay malos y buenos en esta película, lo creo de verdad. Por supuesto hay corrupción, ¿eh? O sea, hay corrupción, hay gente que es mala y que abusa y que vende y que de alguna manera corrompe el sistema, ¿no? Pero no son la mayoría. La mayoría estamos en un sistema que está fundamentado en unos valores capitalistas y que, por tanto, es un proceso que se retroalimenta, donde no hay malos y buenos, estamos todos metidos en el lío. Por tanto, el problema de la tecnociencia no es un problema de decir que las industrias farmacéuticas son todos malísimos. Claro que hay industrias farmacéuticas que tienen actuaciones que son penales, ¿no?, y que son malas. Pero no ese es el problema. El problema no es acabar con la industria tecnológica, farmacéutica, nacionalizar las farmacéuticas. No, es introducir elementos políticos de transparencia, de democracia, que hagan que el tinglao pues haya que desmontarlo, ¿no? A esto me refiero yo cuando no es una conspiración, pero no digo que no sea culpable el capitalismo. Lo que digo es que no hay malos y buenos en esto y que todos estamos contribuyendo de alguna manera a ello, ¿no? Y respecto a le he contestado a usted más o menos también. Y respecto a la atención primaria, la reivindicación que yo hago, y por eso quería ponerlo, es que estamos acostumbrados a valorar la atención primaria porque es buena para el sistema. Porque es una puerta de entrada que hace que las demandas en la atención especializada, que es la buena, sean más sensatas, más razonables o estén mejor identificadas. Yo lo que digo es que la atención primaria es la avanzadilla de la nueva ciencia holística. Y esto es una valoración desde la ciencia. Y esto es algo que no se ha hecho con la medicina de familia. La medicina de familia tiene un complejo epistémico, que parece una medicina que no está tan basada en la ciencia como en la especializada. Y esto tiene que acabar. Es decir, en ese nuevo paradigma resulta que las cosas van a cambiar. Los que están haciendo una medicina reduccionista que está aportando bien poco a la salud de los enfermos, y que tienen que seguir haciéndolo, cuidado, son los especialistas. Porque la avanzadilla tecnológica, científica, en el pensamiento científico ahora está en la atención primaria. Y esto o nos lo creemos, los médicos de familia, o estamos acabados, porque seguimos queriendo imitar al cardiólogo en nuestras consultas de atención primaria, y esto es un error, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a tener oportunidad de hablar de primaria en la mesa tal. Hemos tenido que robar 5 minutillos escasos de la conferencia porque vamos con fundamentalmente evaluar los fines de la medicina, de la ciencia y de la tecnología para que ésta no se convierta en el elefante que nos machaque. Pues